Russell Wilson. Hay que aclarar que Russell Wilson ya pasó su etapa en la que era considerado un quarterback élite en fantasy, es decir, del top 5. Ese lugar está asegurado por quarterbacks como Pat Mahomes, Josh Allen, probablemente Lamar Jackson, ¿no? Pero Russell Wilson hoy está en un grupo abajo, un grupo con buena compañía, junto con Tom Brady, Dak Prescott y Matthew Stafford. 4 quarterbacks que quizás hacen una dupla que polarizan entre sí. Tom Brady y Matthew Stafford, quienes producen a través de solo su brazo, y Dak Prescott y Russell Wilson, que también tienen movilidad, pero ya no son los quarterbacks tan corredores que antes solían ser. Pero lo que nos gusta en Russell Wilson es que sabemos que nos ofrece una estabilidad en la posición. Es uno de los quarterbacks más constantes y durables en la NFL. De 161 juegos en temporada regular, solamente se ha perdido 3. Fue el año pasado por una lesión en el dedo. Ha terminado como quarterback top 12 en fantasy en 7 de 10 temporadas y como top 13 en 9 de 10. Eso es constancia. Y eso es a veces lo que buscas en un quarterback. Sí, nos gusta el upside. Y déjenme les digo que este año Russell Wilson puede tener un poco más de upside. No como Kyler Murray, no como Lamar Jackson, no como Jalen Hurts, pero sí más que los otros quarterbacks que lo acompañan en el rango de quarterback 8 a 12. El año pasado no fue uno de sus mejores, hay que decirlo. Fue el quarterback 25 en intentos de pase, el quarterback 5 en intentos de pase profundo, y esta estadística es muy importante para empezar a visualizar lo que puede ser su 2022. En productividad fue el quarterback 22 en yardas, pero fue el quarterback 11 en touchdowns por pase. Es decir, estuvo en la parte baja en cuanto a volumen se refiere y en cuanto a yardas, pero en la parte alta en cuanto a touchdowns. El touchdown rate de Russell Wilson siempre ha sido muy alto. En cuestión de eficiencia, top, como siempre lo ha sido Russell Wilson, o casi siempre lo ha sido. Fue el quarterback 5 en yardas por intento de pase y el quarterback 1 en air yards por intento. El problema con Russell Wilson, y no solo el año pasado, pero lo vimos aún más en 2021, era que Seattle lo estaba limitando. De las últimas 5 temporadas, solo en 3 tuvo más de 515 intentos de pase. En esas 3 terminó como quarterback top 5. Y el año pasado, muchísimo más limitado. A pesar de que el backfield de Seattle no era el mejor. Siguiendo con Russell Wilson propiamente, y lo decía al inicio, ya no es el quarterback que nos va a aportar mucho por tierra, y eso ha limitado su potencial. El 2021 fue el año en el que tuvo menos acarreos y menos yardas por tierra en toda su carrera. Si bien sigue teniendo movilidad, no esperemos que pueda volver a generar 500 o al menos 500 yardas terrestres en una temporada. En cuanto a fantasy, en 2021 fue el quarterback 13, tanto en puntos fantasy por juego como puntos fantasy totales, y fue el 7º mejor en puntos fantasy por dropback, lo que vuelve a hablar de la eficiencia que tiene este quarterback. Para 2022, obviamente hay que poner en contexto el cambio a los Broncos. La inversión que Denver ha hecho en Russell Wilson nos dice que deberán soltarle el brazo a pesar de incluso tener un mejor backfield del que tenía Seattle, ¿no? Javonte Williams, Melvin Gordon es infinitamente mejor de lo que había en 2021 en Seattle con Rashad Penny y todos los demás running backs. Ahora su coach será Nathaniel Hackett, ex coordinador ofensivo de Green Bay, un coach mucho más equilibrado en cuanto a distribución de jugadas aéreas y por tierra. Russell Wilson no va a pasar de
haber estado en un equipo predominantemente corredor a estar en un equipo muy predominantemente pasador. Hackett ha sido muy equilibrado en sus años en Green Bay. De hecho, de 2019 a 2021, el porcentaje de jugadas de pase de Green Bay fue de 59.28%, colocándose como el 13º equipo de mayor porcentaje, es decir, en la parte media en la NFL. Mientras que Seattle fue el equipo 29 con solo un 47.51%. No se va a ir de extremo a extremo, pero la mejora y el volumen que puede tener Russell Wilson debe ser mucho mayor en los Broncos. En cuanto a las armas que va a tener a su alrededor, pasa de tener a DK Metcalf y a Tyler Lockett, dos muy buenas opciones, a tener a Courtland Sutton y a Jerry Jeudy. Para algunos puede parecer una disminución en cuanto a talento se refiere, pero la realidad es que ambos wide receivers son talentosos y capaces de producir. Courtland Sutton puede ser una gran arma en profundidad. En 2021 fue el wide receiver 2 en promedio de profundidad de yardas por pase, el wide receiver 6 en targets profundos, pero fue el wide receiver 52 en yardas por target. Una métrica que sin duda deberá aumentar con el brazo de Russell Wilson. Y por otro lado, Jerry Jeudy, un wide receiver que puede lograr mucha separación. Fue el mejor en toda la NFL el año pasado en promedio de yardas de separación. Va a ser difícil ver a Russell Wilson en el top 5, pero sin duda tiene todo a su alrededor para convertirse en una opción confiable como top 10, tal como ha sido en la gran mayoría de los años en su carrera. ¿Por qué apostar en contra de lo que ya hemos visto que Russell Wilson es capaz de hacer? Solo por el cambio de equipo me parece un tanto injusto. Su situación actual en cuanto a ADP se refiere, está siendo seleccionado como el quarterback 11. Arriba de él están Aaron Rodgers y Matthew Stafford, lo cual me parece un error entre quienes están haciendo drafts y mock drafts. Y a Russell Wilson te lo puedes encontrar en ronda 8. E incluso me atrevo a decir que si esto no se modifica, que quizá puede ser que Russell Wilson suba en ADP una vez que lo veamos ya en training camps y en algunos juegos de pretemporada con Denver. Porque obviamente va a haber muchos que se van a entusiasmar con Russell Wilson y este nuevo escenario. Por lo menos en cuanto a volumen se refiere, insisto. Pero si el ADP de Russell Wilson no sube, se mantiene en ronda 8, puede ser una muy buena opción. Y creo que en drafts en los que tengamos rivales que esperen mucho por el quarterback, creo que aún en ese escenario, Russell Wilson va a ser una buena opción, porque lo vamos a poder encontrar quizá un poco más tarde. Si normalmente se está yendo en ronda 8, en un draft en el que la mayoría empieza a tomar el primer quarterback en ronda 4 o 5 y luego vuelvan a esperar hasta ronda 6 o 7, eso va a empujar hacia abajo el ADP de Russell Wilson en esas ligas en específico. Así que ténganlo en la mira. Quizá no es la opción más atractiva, no es un Kyler Murray, no es un Lamar Jackson, no es un Jalen Hurts, pero puede resultar muy, muy buena opción confiable, opción con un piso seguro y con un techo medianamente alto.